desde nucleótidos hasta ácidos nucleicos. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver cómo están estructurados los nucleótidos. Vamos a ver qué tengo que llevar a cabo, qué tiene que ocurrir dentro de la célula para poder armar estos nucleótidos y a partir de ellos poder llegar a los ácidos nucleicos y para qué quiero formar esos ácidos nucleicos, en qué procesos biológicos se ven involucrados y hasta dónde nos pueden llevar, ¿no? Entonces, los ácidos nucleicos están aquí y los ácidos nucleicos son dos, el DNA o ácido desoxirribonucleico y el RNA o ácido ribonucleico. Tanto el DNA como el RNA tienen distintas participaciones. Vamos a ver la parte del DNA. El DNA tiene la capacidad de duplicarse. Le llamamos autoduplicación. Y la autoduplicación del DNA se requiere, también se le conoce como replicación, para un proceso que se llama división celular. La replicación, que es de tipo semiconservativo, se lleva a cabo en la etapa S de la interfase. Todo esto involucra un proceso que se llama ciclo celular. Hay una interfase donde tiene varias etapas, una de ellas es la etapa S. En la etapa S ocurre la replicación. Después de que ocurre la replicación, que ocurre en la interfase, pasa a la profase, metafase, anafase, telofase y finalmente se da la división celular. La división celular va a ser de dos tipos. La división por mitosis, en donde el resultado son dos células idénticas con el número diploide de cromosomas, y la otra división que va a ser la división por meiosis. La meiosis me da como resultado células haploides, mientras que la meiosis se da en las células sexuales, óvulos y espermatozoides. La mitosis se va a dar en células somáticas, todo el resto de las otras células. Ahora, ¿para qué? Bueno, al tener una célula y de ella generar dos células o a partir de una célula generar cuatro, en este caso la división meiótica, todas ellas heredan la capacidad de sintetizar proteínas, porque la síntesis de proteínas es lo que hace diferente a una célula de otra, ¿no? Entonces, las células, no sé, las células hepáticas tienen la capacidad de formar cierto tipo de proteínas y entonces cuando una célula hepática se divide, las dos células que se producen tienen la misma capacidad. Por eso la división celular se dice que es para heredar la capacidad de sintetizar proteínas. Ahora, ¿cómo se da la síntesis de proteínas? Bueno, este mismo DNA que se utilizó para la replicación, junto con el RNA, lleva a cabo dos procesos. Uno de ellos se llama transcripción y el otro se llama traducción. Y resultado de la traducción es la síntesis de proteínas. Esta síntesis de proteínas, que es esta misma que se heredó, pues lo que va a hacer es conferir a cada célula su función, ¿verdad? Si estamos hablando de un músculo, pues va a producir miocina. Si estamos hablando de una célula beta, va a producir insulina. Si estamos hablando del hígado, va a producir albúmina. Y entonces van a ejercer la función que les corresponde. Ahora, si volvemos a los ácidos nucleicos estructuralmente son polinucleótidos. Los polinucleótidos están formados de nucleótidos. Entonces, si un polinucleótido se degrada, obtenemos nucleótidos, sus nucleótidos. Si los nucleótidos se polimerizan, como lo vemos aquí, entonces vamos a formar los polinucleótidos. Ahora, los nucleótidos tienen tres componentes muy importantes. Por un lado, el grupo fosfato. Por otro lado, un monosacárido, pero además una base nitrogenada. Y entonces, la base nitrogenada que forma un nucleótido, pues son 5, la de los nucleótidos de nuestros ácidos nucleicos, ¿no? Porque hay más bases nitrogenadas. Hay más estructuras químicas dentro de la célula que tienen estructura de base nitrogenada. Pero aquí vamos a hablar de estas 5. En el DNA tenemos citosina, guanina, adenina y timina. 4 de estas 5. En el RNA, 4 de estas 5, que son citosina, guanina, adenina y uracilo. Hablando del monosacárido que encontramos en el nucleótido, el monosacárido es un monosacárido de 5 carbonos, por eso es una pentosa. Y tenemos dos tipos de pentosas porque tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. La desoxirribosa para el DNA y la ribosa para el RNA. Y en tercer lugar tenemos a los grupos fosfato.
En un nucleótido podemos tener un grupo fosfato, dos grupos fosfato o tres grupos fosfato. Siempre que ustedes vean esta P mayúscula y la I, significa fosfato inorgánico, que es un solo grupo fosfato. Cuando tenemos dos grupos fosfatos se le llama pirofosfato, y entonces se abrevia así, P mayúscula y minúscula. ¿Sí? Y bueno, los tres grupos fosfato, no tenemos otro tipo de abreviación. Ahora, ¿de dónde provienen los grupos fosfato? Porque acuérdense que en la materia, o vaya, nada aparece de la nada. ¿Sí? Acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, a partir de la dieta, ciertos alimentos se transforman y obtengo grupos fosfato. A partir de la degradación de los nucleótidos viejos, podemos degradar estos nucleótidos y obtener sus grupos fosfato. Los procesos endergónicos también me aportan grupos fosfato. Ahora, el monosacárido. ¿El monosacárido de dónde viene? Pues si es una pentosa, hay una vía metabólica, y me voy a regresar por aquí, hay una vía metabólica que se llama vía de las pentosas. Y esa vía de las pentosas tiene varios componentes que se producen. Pero aquí nos vamos a enfocar en la pentosa, que es la ribosa. Entonces, la ribosa es una de las pentosas del RNA, la pentosa del RNA, y la ribosa se convierte en desoxirribosa. Y entonces la desoxirribosa forma parte de los nucleótidos del DNA. Ahora, la vía de las pentosas, ¿con qué otra vía metabólica se relaciona? Pues con la glucólisis. La glucosa se transforma a través de glucólisis y se convierte en el primer metabolito de la glucólisis, que es la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es el metabolito que alimenta a la vía de las pentosas. Entonces me da ribosa para el RNA o desoxirribosa para el DNA. Ahora esta glucosa pues también se puede ir hacia el piruvato, o sea, seguir todos los pasos de la glucólisis, darme piruvato y el piruvato convertirse en acetilo, el acetilo entrar como acetilcoenzima al ciclo de Krebs y después conectarse con la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Ahora, ¿de dónde obtengo la glucosa que me da glucosa 6-fosfato para obtener ribosa vía la vía de las pentosas? Pues puede ser de la dieta a través de los aminoácidos que se pueden convertir en glucosa o puede ser de la reserva. Y cuando hablamos de reserva estamos hablando del glucógeno. El glucógeno, por ejemplo, del hígado, manda glucosa a la circulación, la glucosa entra, por ejemplo, en el hígado y entonces se puede metabolizar para hacer la vía de las pentosas. La mayor parte de las células hace vía de las pentosas porque la mayor parte de las células requieren ribosa para poder expresar la información genética, ¿no? Entonces, por aquí. Ahora, ¿de dónde obtenemos los nitrógenos de las bases nitrogenadas? Pues de algunos aminoácidos que participan en la vía metabólica de síntesis de nucleótidos, ¿sí? Podemos tener glicina que participa en esta vía, o el aspartato, la glutamina, que son aminoácidos. ¿De dónde los obtengo? Pues de las proteínas viejas que forman parte de la estructura celular, o sea que están dentro de nuestro cuerpo, se degradan y me aportan aminoácidos, entre ellos estos tres que requiero para formar aportar los nitrógenos de los nucleótidos, o puede ser que formemos aminoácidos y entonces se le llama los aminoácidos no esenciales, los podemos formar y aporta aminoácidos, o puede ser de la dieta, consumimos proteínas en la dieta que aportan aminoácidos que a su vez aportan nitrógeno en la base nitrogenada para poder formar a los nucleótidos, ¿sí? Ahora, los nucleótidos, por un lado decíamos, pues se polimerizan y forman los ácidos nucleicos, pero además los nucleótidos se pueden quedar así, solitos, sin unirse uno con otro dentro de una cadena y se llaman nucleótidos libres. Dentro de los nucleótidos libres tenemos varios ejemplos que cumplen distintas funciones. Siempre hago énfasis en el primero porque es el que todos conocemos. Los nucleótidos libres, un ejemplo de nucleótidos libres, pues es el ATP, que sabemos que es la fuerza impulsora para llevar a cabo los procesos bioquímicos, los procesos biológicos. Se le considera entonces una fuente de energía y es un nucleótido, la adenosín trifosfato. También los nucleótidos libres, como el AMP cíclico, tienen participación en la señalización hormonal como segundos mensajeros. También hay nucleótidos libres con este tipo de estructura que es el
el dinucleótido de nicotina adenina y que tienen función como enzima, como coenzima. Otra función es que son activadores enzimáticos. Hay nucleótidos libres como el UDP, que significa uridindifosfato, que activan enzimas que participan en rutas metabólicas específicas.